Para... Muy bien, ahora sí. Muy buenas noches con todos. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna se complace a presentar en esta tercera conferencia magistral al doctor Jorge Céspedes Ramírez con el tema Reglas básicas de las contrataciones del Estado. Hoy, 9 de noviembre, a las 20 horas. Asimismo, daremos, acto seguido, la exposición de temas Reglas básicas de las contrataciones del Estado por parte del doctor Jorge Enrique Céspedes Ramírez. Perdón, muy bien. Palabras de bienvenida a la tercera conferencia magistral por los 63 años de vida institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. La doctora Marta Tula Gálvez Márquez, directora académica y de conferencias. Adelante, doctora. Buenas noches. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, representado por el decano Jaime Montalico, le da la bienvenida, doctor Jorge Céspedes, en ocasión de celebrar el tercer aniversario del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, acto que resaltará en esta ceremonia de conferencia magistral con su tema, Reglas básicas de las contrataciones del Estado. Bienvenido, doctor Jorge Céspedes. Gracias. Bien, acto seguido, antes de dar inicio a la presente exposición, daremos lectura de la trayectoria profesional del doctor Jorge Enrique Céspedes Ramírez. El doctor Jorge Enrique Céspedes Ramírez cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, ex profesor ordinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Federico Villarreal, ex coordinador académico de las maestrías y doctorados en Derecho de la UNFC, ex coordinador académico de las maestrías y doctorados en Derecho de la Universidad Peruana de los Andes. Cuenta con una especialización en temas de contrataciones del Estado y finanzas. Cumplió el rol de ex juez especializado en lo civil en Lima Norte, ex secretario de confianza de la Corte Suprema del Perú, profesor visitante en posgrado en diversas universidades a nivel nacional, conferencista nacional e internacional sobre temas de contrataciones, árbitro en materia comercial y contrataciones con el Estado. Doctor Jorge Céspedes Ramírez, muy buenas noches. Le damos pase para la exposición de esta noche, Reglas básicas de las contrataciones del Estado. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Antes que nada, agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna por tan gentil invitación, en la doctora Marta Gálvez Márquez por sus palabras y a todos ustedes por su fina asistencia. Permítame brevemente solamente felicitar los 63 años de fundación del Colegio de Abogados de Tacna, que durante todos estos años ha demostrado una gran preocupación por la preparación de sus agremiados y sobre todo por la salud en estos momentos de pandemia. Permítame ahora compartir pantalla. Vamos a compartir. El tema de hoy es un tema siempre apasionante y polémico, que son las contrataciones públicas en el Perú. Evidentemente, cuando hablamos de contrataciones públicas se nos vienen dos aspectos en la mente. Esto es indudable. Primero, que hay mucho dinero de por medio, y sí, cuando hablamos de contrataciones en el Perú, estamos hablando de una inversión en el año 2020 de 70.000 millones de soles. Imagínense 70.000 millones de soles en una casa de 3 pisos. Y en segundo lugar, se nos viene a la mente también que en las contrataciones públicas ha existido mucha corrupción. Esto es verdad, es innegable. Y lastimosamente esto se da todavía en la actualidad y se está luchando contra ello. Bueno, pero lo que nos interesa conocer en realidad son las reglas básicas. En este apasionante y polémico tema,
las contrataciones públicas en el Perú, existen instituciones comunes aplicables a todas las contrataciones en el Perú. Básicamente, se han dado tres formas netamente definidas de cómo el Estado contrata. El primero de ellos son las llamadas contrataciones clásicas que se encuentran reguladas por la ley 30225, cuya cabeza de serie es el OCE. La segunda, que viene a ser las compras a través del catálogo electrónico del acuerdo marco o compras con órdenes de compra electrónicas, que ya en la actualidad casi es un 40%. En la actualidad el presupuesto de 70.000 millones de soles ha sido aumentado, casi llegamos a 125.000 millones de soles, que es un gran aporte para la activación de la economía. Y una tercera forma que ahorita lo vamos a ver, que es la reconstrucción o cambios, que se rige por la ley 30556. Entonces, primero, los procedimientos clásicos como la adjudicación simplificada, el concurso público y la licitación pública, entre otros, que se encuentran previstos en la ley 30225. Esta ley fue modificada por el decreto legislativo 1341 y 1444. Había normas que parecían incongruentes, pero no la eran. El Estado emitió el Decreto Supremo 082-2019-EF y estableció el texto único ordenado. Esta ley 325, que tiene ahora su texto único ordenado, el Decreto Supremo 082-2019-EF, fue reglamentada en un principio por el Decreto Supremo 350-2015-EF, dada en el 2015. Pero con el pasar del tiempo, no es que era una mala norma, no, en modo alguno. Lo que sucedió era que evidentemente había muchas cosas que acortar y hacerlo más discrecional para los funcionarios y más acorde para todos aquellos que quisieran participar en este procedimiento. Entonces, se emitió el Decreto Supremo 344-2018-F, que es el reglamento que rige en la actualidad para las compras públicas en los procedimientos clásicos. Muy bien. Este Decreto Supremo ha sido modificado hasta en 4 oportunidades a través del Decreto Supremo 168-2020, a través del Decreto Supremo 250-2020-EF y a través del Decreto Supremo 162-2021-EF de junio del presente año. Estos decretos supremos han traído interesantes modificaciones. Por ejemplo, el 168-2020 ha establecido un beneficio para las micro y pequeñas empresas que participen en el Estado, dándole una bonificación del 5%, muy bien, del puntaje total. Además, deben acreditar solamente el 25%, deben acreditar solo el 25% de la experiencia de postor solicitada en las bases, que ya eso implica una rebaja extraordinaria. Y definitivamente esto fue muy apreciado y es muy apreciado por las micro y pequeñas empresas que están participando en estos momentos en gran cantidad dentro de los procedimientos de selección. Muy bien. El Decreto Supremo 250-2020-EF ha traído como modificación importante incorporar la Junta de Resolución de Disputas en los contratos de obra a partir de 20 millones hacia arriba y siendo facultativo menos de 20 millones. Pero ¿por qué es importante la Junta de Resolución de Disputas? Porque los adjudicatarios o los adjudicados, es decir, van a acompañar durante todo el proceso constructivo a las partes, tanto el contratista como el Estado. Y el presidente de esta Junta de Resolución de Disputas va a ser un ingeniero con especialidad o un arquitecto. Y eso es lo interesante, porque no solamente van a resolver los conflictos, sino que también
van a absolver las consultas que ambas partes realicen. De esta manera ya nos evitamos muchos conflictos. Y que ha funcionado en muchos países, incluso como en la China, en Inglaterra y en España. Entonces, existe ya precedentes sobre su aplicación. Y esto es lo interesante. Entonces, los procedimientos clásicos bajo la ley 3225, su texto único ordenado, el decreto supremo 082-2019-F. Luego tenemos una segunda forma de adquirir, que son los catálogos electrónicos del acuerdo marco, que se rigen por el decreto legislativo 1018, cuya cabeza y serie normativa en la central de compras Perú o Perú Compras, el término adecuado es Perú. ¿Qué sucede? Sucede que hay bienes que se necesitan adquirir por todas las entidades. Papel, borradores, lapiceros, laptop, impresoras, etc. Entonces, los ministerios han propuesto a la Central de Compras Perú Compras requisitos homologados, es decir, que se cumplen para todos. Por ejemplo, papel de 60 gramos, papel de 80 gramos. Se escucha un poco bajo. A ver. ¿Ahí me logran escuchar mejor? Sí, doctor, ahora sí, mucho mejor. Ya, muchas gracias. Disculpen ustedes, bueno, son aspectos ya de la tecnología. Muy bien, entonces decíamos el catálogo electrónico del acuerdo marco. ¿Qué es ello? Como se hicieron fichas de homologación y que están dentro del listado de bienes y servicios comunes, se incorporaron a un procedimiento que se llama catálogo electrónico. Es decir, se creó un catálogo con todas las fichas, que es ficha para papel, azúcar, etc. Y estas fichas se incorporan en ese catálogo electrónico y se ponen dentro del catálogo, como por ejemplo laptops. Muy bien, las características, un posible precio, etc. Pero había que incorporar proveedores. En este mecanismo hay que incorporar proveedores. Entonces, la Central de Compras Perú Compras estableció lo que se llamaba el procedimiento de selección de proveedores denominado Acuerdo Marco y convoca a nivel nacional a todos aquellos que quieran ser proveedores de estos bienes. Muy bien, y los elige. De tal manera que se pone en la pantalla del catálogo electrónico laptops y quiénes son los proveedores. Y yo entidad, elijo a quién voy a comprarla. Lógicamente que tengo que explicar por qué lo estamos incorporando. Y una vez que esté incorporado, ya tenemos el catálogo electrónico del acuerdo marco. Lógico, te van a emitir una orden de compra electrónica y tú dirás si tienes o no tienes stock y si puedes cumplir dentro del término de 48 horas de haberse emitido. Pero esa es la ventaja. Ahora, no se olviden que casi un 40% de las compras públicas en el Perú se realizan a través de este mecanismo. Casi son 50.000 millones de soles. Entonces, ya no es suficiente tener registro nacional de proveedores para participar en los procedimientos clásicos, sino que también debo de inscribirme en el catálogo electrónico del acuerdo marco. Otra forma común y constante de adquirir bienes es a través de la ley de reconstrucción con cambios, la ley 3556 y su reglamento, el decreto supremo 071-2018, cuya cabeza normativa reguladora es la autoridad de reconstrucción con cambios, que opera casi el 90% de las... El 90% de las municipalidades y gobiernos locales en el Perú. Muy bien. Doctor, ¿me escucha? Doctor, Sí. disculpe. Doctor, se le Sí. está yendo el audio, no se le escucha en última parte. Ya. Voy a ponerme un audífono. Permítanme ustedes 10 segunditos.
Listo, doctor. Muy bien, mientras el doctor Jorge está mejorando la calidad del audio, recordamos que ya anclamos en Facebook Live el registro de asistencia de la presente conferencia. De la misma forma, en estos momentos por el chat del Zoom. Así que ya pueden ir registrando para poder obtener la certificación si es lo que ustedes deseen. Bueno, mientras el doctor se está conectando, pueden compartir también a través de Facebook Live a sus amigos, a los grupos o algún amigo que esté interesado. De la misma forma también pueden compartir el enlace del Zoom para que puedan estar presentes y al finalizar la presente ponencia puedan formular sus preguntas. Muy bien. Mientras el doctor ya está conectando el audio, le damos el pase para que pueda seguir con la presente conferencia. Doctor, ¿Logran escuchar? se lo escucha un poquito bajito. A ver, voy a subir el volumen. Ahora, Ahora sí, doctor. ya, perfecto, yo lo escucho también muy bien. Bueno, ya son cosas de la tecnología, porque el internet está muy inestable por estos lares, ¿no? Son los Andes peruanos. Muy bien, entonces avancemos un poco. Entonces decíamos la ley de reconstrucción con cambios, pero ¿qué es lo interesante de la ley con reconstrucción con cambios? Que los procedimientos de selección son más breves. Por ejemplo, una licitación pública que normalmente debe durar 1 mes y medio, en la ley de reconstrucción con cambios dura entre 5 a 7 días. Eso es lo interesante. Lógicamente que hay presupuestos que son independientes, pero todas las entidades prácticamente están contratando, y no solamente obras, sino también los IOR, las inversiones de optimización para la rehabilitación, reconstrucción de bienes. Entonces, bienes, servicios y obras también están utilizando la ley de reconstrucción con cambios. Lógicamente, tenemos que estar inscritos en el RNP. Muy bien, perfecto. Durante la pandemia se han dado una serie de normas que son sumamente importantes. Como ya sabemos, el 15 de marzo del año 2020 se suspendió todo tipo de actividad económica por parte del Estado. Sin embargo, el 15 de mayo del 2020 se levantó a través de un decreto supremo el 080-2020-PCM, y las actividades económicas del Estado, así como las privadas, debían de levantarse en 4 fases: la primera fase, segunda fase, tercera fase y cuarta fase. En la primera fase debían ser las obras de gran impacto nacional. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que todos empezamos a trabajar en esta primera fase, porque era difícil poder sustentar la economía familiar y las demás economías si no teníamos la continuación de las actividades económicas. Entonces, lo que sucedió fue que todos iniciamos en la primera fase. Ante ello, se emitió una resolución directoral. Acá hay un pequeño error. La 006-2020-F54.C1 de la Dirección General de Abastecimiento. En la actualidad, conforme al decreto legislativo 1439, la cabeza de todo el Sistema Nacional de Abastecimiento es la Dirección General de Abastecimiento, que dentro de la misma está la Dirección de Abastecimiento, el OCE, la Superintendencia de Bienes Nacionales y una institución más que se va a crear. Sin embargo, y lastimosamente todavía no se ha implementado en su totalidad. Si se aplicamos ello, el OCE prácticamente desaparece. Luego, se emitió el decreto legislativo 1486, en cuyo artículo segundo nos decía cómo debíamos iniciar las obras, porque ¿qué sucedía? Eran 60 días prácticamente, ¿sí? 60 días en los cuales se habían paralizado las obras, y debíamos de saber cómo íbamos a solicitar la ampliación de plazo, o en todo caso, cómo debíamos incorporar dentro del presupuesto de la obra
el protocolo anti-COVID, porque ya en el protocolo anti-COVID te decía, por ejemplo, que los obreros debían tener su propio instrumental, que antes era compartido, aquí no, y además debían tener una distancia de 1 metro y 1,5 metros en carreteras. Entonces, eso evidentemente eleva los precios, ¿no? Bien, debía de presentarse a los 15 días de haberse levantado la suspensión económica, 15 días calendario, y la entidad debía evidentemente pagar todo lo que se generaba como los gastos generales variables. Porque ¿qué sucede? Si usted suspende durante 60 días, tengo que pagar más vigilancia, tengo que pagar más petróleo, etcétera, etcétera. Y eso tenía que ser cubierto por la entidad. Hasta el momento, en la actualidad, todavía está vigente este decreto legislativo 1486. Estuvo regulado y está regulado por la directiva 005-2020-11. Es la CD que, entre otras cosas, nos dice cómo debe calcularse, por ejemplo, la fórmula K, que es para la reactualización de precios del artículo 38 del reglamento. Luego se emitió un decreto supremo 103-2020-PCM que nos habla del reinicio de los procedimientos de selección, en el cual lo que nos está diciendo es que si se suspendió en el otorgamiento de la buena pro, se retrotrae, no se declara nulo, se retrotrae el proceso hasta el momento de incorporar todo aquello que es requerido para el COVID. Entonces, eso era lo interesante. Evidentemente ya han pasado muchos meses sobre este aspecto y ya estamos en un nuevo año fiscal y ya no se aplica. Muy bien, perfecto, pero hay otras normas que también se han ido editando y que son sumamente importantes. Por ejemplo, el decreto de urgencia 020-2020 que modifica la ley de arbitraje. Este decreto de urgencia 020 es importantísimo. Si bien se dio en el mes de enero del 2020, es importante porque modifica el arbitraje con el Estado. ¿Por qué? Modifica el decreto legislativo 1071, que es la Ley General de Arbitraje, y se establece que el arbitraje con el Estado es de carácter institucional. Y prácticamente desaparece el arbitraje ad hoc. A partir de enero del 2020 hacia adelante, todos los arbitrajes son institucionales. Eso significa que hay que ir a un centro de arbitraje. Así de sencillo. Mucho cuidado con este aspecto. Muy bien. Posteriormente, se emite el decreto de urgencia 021-2020 que crea el PIP, que es el Proyecto Especial de Inversión Pública. Es decir, un contrato de obra o un contrato de consultoría de obra o un contrato de provisión de bienes o de servicios pueden tener personería jurídica con su propio representante. Es un tema muy interesante, se han creado muchos PIP en el Perú, está dando resultados y esto se dio como consecuencia que en esa época iba a haber cambio de gobierno. Porque bien es sabido que cuando hay un cambio de gobierno, muchas veces se descuidan las obras que ya están avanzadas. O bien porque el presupuesto se dedica a otras actividades, o bien porque simple y llanamente en una decisión antojadiza deciden no hacerlo. Entonces con ello se asegura la continuidad de la obra. Es un aspecto muy interesante que toma en realidad de la legislación francesa esta institución. O bien, se dicta luego, se emite el Decreto Supremo 119-2020, EF, que es el reglamento de procedimiento de selección, es decir, el reglamento del PIP. Muy bien. Posteriormente se emite el Decreto Supremo 168-2020-F, que modifica el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece, como ya habíamos dicho, las facilidades para las pequeñas y microempresas que están inscritas en el REMIP. Muy bien, pero también se dan una serie
de facilidades, como por ejemplo se modifica el artículo 168 del reglamento acortando los plazos. El artículo 168 de lo que trata es de la conformidad de los bienes, de los servicios, de las obras. Y acorta los plazos, por ejemplo, en las contrataciones complejas, antes la conformidad debía expedirse a los 20 días. En la actualidad se reduce en máximo de 10 días. Esto es un decreto supremo importante en muchos aspectos. Luego se dicta el decreto supremo 250-2020-F, que tiene una peculiaridad muy importante. Incorpora, como ya decíamos, la Junta de Resolución de Disputas, de tal manera que ya se puedan evitar conflictos durante la ejecución de la obra. Luego, se emite el decreto urgencia 070-2020, que crea un procedimiento especial llamado adjudicación simplificada especial, en cuyo anexo 16 dice que, pero ojo, solamente es para los mantenimientos de carretera ya hasta septiembre del año pasado, en el cual no existe consultas ni observaciones. Y además de no existir consultas y observaciones, tampoco hay apelación. Eso es lo interesante. No hay apelación, no hay consultas y observaciones. El decreto supremo 250-2020 del anterior -F estableció, por ejemplo, hasta septiembre del año pasado que no habían elevación de bases. Si yo no estoy de acuerdo con las consultas y observaciones en licitación pública o concurso público, pido pedir la elevación para que lo se resuelva. Esto se eliminó hasta septiembre y, claro, tuvo su justificación en la dinamización de la economía. Posteriormente, se emite el decreto supremo 162-2021-F en junio del presente año, que modifica el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y que, entre lo principal, es que el postor puede elegir entre presentar una carta fianza o presentar una póliza de caución, pero ya las garantías quedan a cargo del proveedor. La carta fianza y una póliza de caución hay mucha diferencia, porque la carta fianza te puedo ejecutar inmediatamente, pero la póliza de caución que le dan las compañías de seguro es sumamente difícil porque hay que acreditar estos actos imprevisibles de causa fortuita o fuerza mayor. Entonces, es difícil. Muy bien, el decreto de urgencia 063-2021, que también se emitió en junio del presente año, tiene un elemento esencial. Establece que en las bases del procedimiento de selección se puede solicitar la retención del 10% para bienes, servicios y obras. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a pasar es que todos van a querer participar y se les retenga el 10%. Ahora, si bien es cierto, el decreto de urgencia 063-2021 no precisa si esta retención también es para licitación pública, concurso público, de una lectura, de una interpretación de todo el texto de la norma, incluido el reglamento de la ley, podemos sostener que solamente es para adjudicaciones simplificadas dentro de lo previsto en el capítulo de garantías del reglamento de la ley, solamente para adjudicaciones simplificadas. Muy bien, entonces ya tenemos las normas. Ahora veamos cuáles son los órganos normativos del Sistema Nacional de Arbitraje. El primero de ellos, el que en realidad debería comandar todo lo que es el Sistema Nacional de Arbitraje en todas sus modalidades, es la Dirección General de Abastecimiento. Esta Dirección General de Abastecimiento se crea por el Decreto Legislativo 1439 y debe absorber el OCE, Tribunal de Contrataciones, Central de Compras, Perú Compras y la Autoridad de Reconstrucción con cambios. Muy bien, pero todavía no se ha implementado. Sin embargo,
sigue funcionando el OCE, que debe regular y supervisar los procedimientos clásicos a través de directivas, opiniones y pronunciamientos. Las directivas que lo da su consejo directivo, las opiniones que se emiten, frente a las consultas y los pronunciamientos que se dan cuando absuelven el pliego de consultas y observaciones. Dentro del OCE, dependiendo administrativamente, está el Tribunal de Contrataciones con el Estado, que resuelve en primera instancia, bueno, en única instancia, las apelaciones que sean superiores a 50 UITs. Luego tenemos la Central de Compras Perú, la Central de Compras Perú Compras, que también supervisa y regula las compras que se realizan a través del catálogo electrónico. Y finalmente tenemos la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, que se rige por la Ley 30556 y su reglamento, que va a regular todos los aspectos de la autoridad, la Ley de Reconstrucción con Cambios, que tiene en la actualidad, a partir del 2020, las famosas intervenciones. Por ejemplo, hay digámoslo, y ojalá no ocurra, hay un deslizamiento de tierra en el tramo 8 de la carretera HH. Y sin, sin respetar, pero por una cuestión de urgencia puede solicitar al gobierno central que se emita un decreto supremo que le permita rehabilitar esa carretera. Y lo puede hacer sin intervención alguna de la autoridad regional y la autoridad local. Esto es lo interesante de la autoridad de reconstrucción con cambios. Muy bien. Conocido todo el sistema normativo, eh, todo el sistema normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, veamos quiénes intervienen en la contratación pública. Son dos, nada más que dos. La entidad pública y los proveedores, que pueden ser personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Entidad pública y proveedores. Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. ¿Y quiénes intervienen en la gestión de la contratación dentro de la entidad? El primero de ellos es el titular de la entidad, quien aprueba el expediente de contratación. Sin expediente de contratación es imposible que pueda existir un procedimiento de selección. Entonces, el titular de la entidad. Luego tenemos el área usuaria, que, de acuerdo al artículo 29 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es quien debe determinar en forma clara y precisa los requerimientos técnicos y mínimos de lo que se va a contratar. No basta con decir que sea papel bond, sino tendrá que decir de 80 gramos, que venga empacado de la siguiente forma, que sea compatible con las impresoras tal, etc. Es decir, debe determinar estos requerimientos técnicos mínimos. Además, de acuerdo al artículo 29 y 49 del reglamento, debe establecer la calificación del postor. Es decir, cuáles son las características del proveedor. Debe tener experiencia en ejecución de obra. Además de eso, debe tener determinado personal clave, con determinada experiencia, etc. Y todo ello lo determina el área usuaria. Luego viene el comité de selección, que opera básicamente por las licitaciones públicas y los concursos públicos. Licitación pública y concurso público. Muy bien. ¿Quién va a elaborar las bases y va a convocar el procedimiento? Va a llevar el mismo hasta el otorgamiento de la buena pro. Y finalmente viene ya el pivot de todas las compras públicas en el Perú, que es el órgano encargado de las contrataciones, el OEC, que es uno de los funcionarios más importantes dentro de la entidad, quien va a tener a su cargo el expediente de contratación. Y que cuando hablamos que va a tener a su cargo el expediente de contratación, nos estamos refiriendo a que
va a efectuar la indagación de mercado, va a llevar a cabo las actuaciones preparatorias, va a elaborar el PAC, etcétera, etcétera. Incluso el órgano encargado de las contrataciones lleva todos los procedimientos de selección que no sean licitación pública ni concurso público, como cuáles: la adjudicación simplificada, la subasta inversa electrónica, las contrataciones directas. Evidentemente, el órgano encargado de las contrataciones es uno de los funcionarios más importantes porque, por ejemplo, en la actualidad, el titular de la entidad sabe que necesitamos hacer una carretera. Ah, muy bien, pero ¿qué tenemos que hacer? El órgano encargado de las contrataciones le dirá qué es lo que hay que hacer, que en la actualidad tiene que estar certificado por el OCE. Y hay que, el órgano encargado de las contrataciones se convierte en uno de los funcionarios más importantes. ¿Y cuáles son los requisitos para ser proveedor? Ya hemos visto que pueden ser personas naturales o jurídicas, pueden ser nacionales o extranjeras. Primero, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. No se puede participar en un procedimiento de selección si no se está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. El Registro Nacional de Proveedores tiene 4 registros: bienes, servicios, consultor de obras y ejecutor de obras. Si yo quiero participar en, en un procedimiento de selección para ejecutar la obra H, no puedo hacerlo con inscripción en bienes, tiene que ser como ejecutor de obras. Y así también para bienes, servicios, consultoría de obras y ejecutor de obras. Si no está inscrito, conforme al artículo 3, no pueden participar. Incluso las entidades del Estado que puedan prestar servicios tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Sin ello ya no se puede participar. Antes sí, cuando eran personas naturales o jurídicas extranjeras podían participar libremente, ahora no. Pasan por una calificación que lo va a efectuar el Registro Nacional de Proveedores. 2. No estar suspendido, inhabilitado o impedido. ¿Cuándo se suspende para contratar con el Estado? El único que te puede suspender es el juez. Por ejemplo, en un proceso penal por corrupción de funcionarios te condena y adicionalmente te suspende por un término X para que no puedas participar en ningún procedimiento de selección. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Suspendido. Inhabilitado. ¿Quién es el único que te puede inhabilitar? Conforme a lo previsto en los artículos 50 y 51 del texto ordenado de contrataciones del Estado, el único que te puede inhabilitar es el Tribunal de Contrataciones. El Tribunal de Contrataciones tiene 3 clases de sanción. Puede haber una inhabilitación parcial de 1 a 3 años. Bueno, en realidad de 3 meses a 3 años. Puede haber, ojo, y si es documentos falsos, de 3 años a 5 años. Y si he cometido reiteradas faltas, más allá de 4 años, 3 años, en 4 años, puede haber la inhabilitación definitiva. Ya no se puede participar. Pero no solamente se inhabilita a la empresa, se inhabilita al gerente, al socio, se inhabilita al director, etcétera, de esta empresa. E ello, ello implica que no pueda participar en un procedimiento de selección mientras dure la inhabilitación. Mucho cuidado. Y luego también el Tribunal de Contrataciones del Estado te puede aplicar una multa del 5 al 15% del valor estimado o valor referencial. Luego dice la norma o impedido. ¿Cuándo hablamos de los impedimentos? Los impedimentos se encuentran establecidos en el artículo 11 del texto único ordenado. Por ejemplo, no puede contratar el ministro, viceministro, los jueces supremos, el Contralor de la República, el superintendente de bienes nacionales, etc. Ni tampoco los que han sido condenados por
¿verdad?, que han sido condenados por delitos de corrupción de funcionarios, ni tampoco los que están inscritos en el registro de deudores alimentarios, ni tampoco los que están inscritos en el registro de deudores de indemnizaciones a favor del Estado, etcétera. Y ese impedimento también se extiende a los parientes al segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el registro de deudores, mi esposa no puede contratar, o la concubina tampoco puede contratar. Si, por ejemplo, yo soy hermano de un congresista, no puedo participar porque estoy prohibido por lo determinado en el artículo 11. Entonces, hay que tener mucho cuidado. 3. Cumplir con los requerimientos técnicos mínimos. Claro, si en las bases me dice, por ejemplo, que es un proceso de vigilancia y que tengo que estar autorizado por la SUCAMED, lógicamente, si cumplo con ello, puedo participar. Si no estoy en la SUCAMED, no puedo participar. 4. Inscribirse en el registro de participantes. Ya sabemos que todos los procedimientos de selección en la actualidad son de carácter electrónico. Todo es a través de Internet. Lógicamente, cuando se convoca un procedimiento de selección, lo primero que tengo que hacer es inscribirme en el procedimiento de selección a través del SEAS. Perfecto, no hay ningún problema, me inscribo a través del SEAS. Pero no olvidarse que me puedo inscribir hasta una hora antes de la presentación de las ofertas. Si no me inscribo en el procedimiento de selección, simple y sencillamente no puedo participar. Entonces, estas son las 4 condiciones esenciales para ser proveedor. Inscrito en la RNP, no estar suspendido, inhabilitado o impedido, cumplir los requerimientos técnicos mínimos, e inscribirse en el registro de participantes. Veamos ahora, dentro de la normatividad en materia de contrataciones del Estado, que hay principios que rigen las contrataciones clásicas. La diferencia entre un principio y una norma de derecho es que el principio siempre tiene que estar presente, bajo sanción de nulidad. Si no se cumple el principio, ese procedimiento de selección es nulo, mientras que la norma admite excepciones. Y esa es la gran diferencia. Veamos qué principios se han establecido. En primer lugar, los principios se encuentran determinados en el artículo 2 del texto único ordenado de la ley. Y son, primero, libertad de concurrencia. Cuando hablamos de libertad de concurrencia, estamos diciendo que las bases del procedimiento de selección no deben contener exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Por ejemplo, ya todos sabemos que existen las llamadas barreras burocráticas. Un ejemplo clásico, el programa del vaso de leche, siempre se solicitaba el certificado organoléptico de la leche o en todo caso del producto que acompañaba a la leche, la quinoa, la kiwicha, etc. Pero sucede que el certificado organoléptico tiene un costo altísimo, casi $1000. Imagínense en todos los procedimientos que existen en el Perú, en todas las municipalidades. Si yo quería participar en 40 municipalidades, tenía que haber 40 certificados, que son casi $40,000. Entonces, esto se estableció que era una formalidad costosa y que solamente debía cubrir quien me provee. Eso es lo interesante. Otro caso, por ejemplo, se decía, ¿sabe qué? Necesitamos un ingeniero civil que tenga 70 años de inscrito en el Colegio de Ingenieros y además que tenga maestría en la China y haya estudiado un doctorado en Yale. Eso pues era absolutamente irritante. Imagínense, sí habían dos ingenieros que tenían 90 años, estaban inscritos hace 70 años en el Colegio de Ingenieros.
Era un absurdo, absoluto, ¿no? Otro absurdo, por ejemplo, era que todas las ofertas, tanto la oferta técnica como la económica, estoy hablando ya del decreto legislativo 1017, tenían que presentarse en un sobre, pero a veces en los sobres no entraban todos los documentos. Entonces se presentaba en caja y por eso te descalificaban, ¿no? Y tuve un caso en el cual se apeló por una carretera. El Tribunal de Contrataciones del Estado, de acuerdo a la ley, le tuvo que decir, ¿sabes qué? No se puede admitir no se puede admitir tu apelación, la declararon improcedente y perdió la garantía. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otros principios hay? La igualdad de trato. Es decir, que esto es literal, todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas. Por ejemplo, yo no puedo decir los que son de la camiseta azul pueden presentar los días tal, tal, y los que son de la camiseta roja, tal, tal. Y los que como son de azul, entonces le otorgo un puntaje adicional a su sobre, ¿no? Todos tenemos y merecemos la misma igualdad. No puede haber discriminación en ello. La transparencia. Cuando hablamos del principio de transparencia, a lo que nos estamos refiriendo es que todas las decisiones que tomen los funcionarios públicos respecto a los procedimientos de selección tienen que ser conocidos por, por el público en general, a través, evidentemente, del SEAS, y garantizando la libertad de concurrencia y la igualdad de trato. ¿Sí? Hay que conocer, porque esa es una forma de poder controlar las decisiones de la administración pública. Luego tenemos la publicidad, es decir, que tiene que publicarse en la página web del SEAS. Tiene todo el procedimiento de selección, tiene que ser conocido en el SEAS. Luego tenemos la competencia. En la competencia, los procesos de contratación, es decir, los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan tener una competencia efectiva. Por ejemplo, no puedo decir que si el carro es alemán va a tener un puntaje adicional. No, todos van a competir bajo las mismas consideraciones. No se olviden que en los procedimientos de selección no se puede hablar de marcas ni de nacionalidad alguna. Mucho cuidado, ni tampoco de ISOs, ni tampoco de ISOs extranjeros al menos. No se puede hablar. Luego tenemos la eficacia y la eficiencia. La eficacia significa utilizar los mecanismos determinados en la ley. Muy bien, por ejemplo, ¿sabe que necesitamos comprar 50 automóviles? Ah, muy bien. ¿Cuál es el procedimiento adecuado? La licitación pública porque es superior a 400.000 soles. Ah, muy bien. No puedo utilizar la adjudicación simplificada. Tampoco puedo utilizar las órdenes de compra electrónica. A eso se refiere la eficacia. Y la eficiencia significa que se tiene que realizar en forma oportuna, de tal manera que pueda satisfacer el interés público. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes hacer un procedimiento de selección de carácter internacional para comprar las vacunas? Hubiera sido grave porque los que no estuvieran contentos hubieran apelado, hubieran propuesto nulidades. El procedimiento de selección hubiera demorado unos 3 meses mínimo. Mientras tanto, la población seguía con el riesgo de su vida física y, lógicamente, de la vida. Entonces, eficacia, utilizar el mecanismo adecuado. Y eficiencia, que sea oportuno, que sea real para satisfacer los intereses de la sociedad. Imagínense ustedes. Muy bien, la vigencia tecnológica significa que lo que se adquiere pues tiene que estar vigente. Yo voy a comprar computadoras, no puedo comprar computadoras que tengan solamente 500 megabytes de memoria, ni puedo comprar computadoras que tengan medio RAM de memoria, no, eso es un imposible, ¿no? Entonces, que sean vigentes en la actualidad y que puedan servir para cubrir
las necesidades del Estado. Luego tenemos la sostenibilidad ambiental y social, que significa que no se puede quebrar el medio ambiente ni tampoco el ambiente social. ¿Se imaginan convocar un procedimiento de selección para construir un estadio que está al lado de un hospital de enfermedades neoplásicas? Sería terrible. Entonces no puede quebrar. Tiene que ser acorde con el ambiente y acorde con la sociedad. La equidad es un principio muy importante, incorporado desde el 2019. La equidad significa que todas las prestaciones tienen que ser equivalentes y proporcionales, de tal manera que si se quiebra la equivalencia, la entidad, por los pronunciamientos dados por el OCE, la entidad tiene que guardar la proporcionalidad. Por ejemplo, supongamos este es un contrato de vigilancia o de limpieza, en el cual había un aumento de sueldo de 200 soles. Lógicamente, aquí ya hay una desproporción. Entonces, ¿qué debe hacer la entidad? La entidad le dirá, ¿sabes qué? Lleguemos a una conciliación para llegar a una equidad en las prestaciones. Se lo puede hacer de mutuo propio. Te reconocemos esos 200 soles. Porque el otro problema que tenemos es que cuando se trata de reajuste de precios determinados en el artículo 38 del reglamento de la ley, tienen que estar previstos en las bases del procedimiento de selección. Y si no están previstos en las bases, no deberían proceder. Pero por el principio de equidad, sí tenemos que restablecer la equivalencia de proporcionalidad cuando no están en las bases. Por ejemplo, se trata de la venta de petróleo. Y el petróleo acaba de subir en 10 soles y son 400.000 galones de petróleo. Oh, pues ahí sí hay una gran desproporción. Entonces, en lugar de quebrar el contrato, la entidad le va a reconocer estos gastos por el principio de equidad. Luego tenemos el principio de integridad. Este principio implica que todos debemos de actuar en forma honesta y veraz. Ese es el principio de integridad. Y si se quiebra este principio, debemos de comunicar a las autoridades competentes. ¿No? El gran problema es que hay o existe una demora en la aplicación de sanciones. Hace una denuncia por corrupción de funcionarios y recién a los 5 a 7 años recién está pasando al Poder Judicial. Y otro de los problemas es que hay un desconocimiento de la normativa en comunicaciones con el Estado. Lo que pasa es que es una norma muy cambiante, cambia constantemente. Y ese es uno de los problemas de carácter fundamental. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. ¿Sí? Bueno, les decía, es una norma cambiante. Por ejemplo, yo tuve un caso en el cual a uno de los contratistas se les condena por corrupción de funcionarios con 4 años de pena privativa de la libertad efectiva. Pero ¿qué es lo que había sucedido? El proveedor había ido a una cooperativa que se llamaba Luz y Fuerza y había solicitado una carta fianza. ¿Por qué? Porque esa cooperativa de Luz y Fuerza había obtenido una medida cautelar en el quinto juzgado constitucional de Lima y este juzgado había dispuesto que pudiera emitir las cartas de fianza y que estuviera supervigilado por la SBS. Entonces era absolutamente legal, incluso estuvo publicado en la página web de los. Sin embargo, fue condenado a 4 años de pena privativa de la libertad. El abogado no conocía, el fiscal no conocía, el juez no conocía. Entonces vinieron a las 5 de la mañana, tocaron la puerta de mi casa y me dijo, esto es lo que me ha pasado. Bueno, le digo, esto es sencillo, acá están las normas, hay que hacerlo saber pues a la sala. La sala conoce y lo absuelve. Pero esas cosas suceden constantemente.
Tuve otro caso, por ejemplo, en el cual se le había condenado porque se le había pagado presuntamente, anticipadamente, al ejecutor de obra. Pero lo que sucedía en realidad era que, de acuerdo al decreto legislativo de 17, se tenía que pagar de acuerdo al presupuesto de la obra. Es decir, el presupuesto de la obra dice, en el mes tal se pagan tales tales partidas. En el mes tal se pagan tales tales partidas. Es decir, la propia norma decía cómo debía pagarse. Sin embargo, el perito había aplicado las normas actuales. Y eso no es así porque la misma norma dispone que se aplica la norma que estuvo vigente al momento de la convocatoria. Entonces hay muchas cosas que hay que conocer y que hay que defender. No, creo que ya se nos está venciendo el tiempo. Vamos rápidamente este, con esta parte de las reglas básicas, las etapas de la contratación pública, que son tres. Primero, actos preparatorios, debe prepararse todo lo que es los antecedentes de la compra propiamente dicha. El procedimiento de selección, que es convocado por la entidad, y que la entidad va a elegir al proveedor. Y la ejecución contractual, que viene a ser la firma del contrato y cómo se va a ejecutar. Sé que estamos con el tiempo, pero una firma más de los actos preparatorios. Recordar nomás que toda entidad a nivel nacional está obligada a aplicar el PEI y el POI. ¿Qué es el PEI y el POI? El PEI es el Plan Estratégico Institucional. Toda entidad cada 3 años debe elaborar el PEI. Antes eran 5, ahora son 3. Cada 3 años debe elaborar el Plan Estratégico Institucional y que es un conjunto de ideas y presupuestos que va a realizar la entidad. No es que lo pragmatice, no. Dirá, por ejemplo, voy a cerrar la brecha de educación, voy a cerrar la brecha de salud de mi comunidad, etcétera. Y el POI, que es el Plan Operativo Institucional Anual, dirá, lo que queremos es cerrar la brecha en salud. Muy bien, perfecto, vamos a cerrar la brecha en salud. ¿Y cómo? Voy a construir un hospital, voy a contratar médicos, etcétera, etcétera. Entonces, el POI. Estos documentos van a ser publicados en el CNPLAN, el Sistema Nacional de Planificación del Centro Nacional de Planificación, es el CEPLAN. ¿Okay? Se publica. Aprobados ambos, publicados ambos, ya voy a solicitar lo que se llama el PIA, que es el presupuesto institucional de apertura. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas te aprueba un presupuesto de acuerdo al decreto legislativo 1252, que es, que es la formulación de las inversiones multianuales que debe efectuar cada entidad. Decreto legislativo 1252. Entonces dice, muy bien, has pedido para un hospital, te damos tanto, has pedido para tal cosa, tanto, pero no te olvides que primero hay que pagar planillas, primero hay que pagar deudas, etc. Y se pondrán estos. Elaborado el PIA, el presupuesto institucional de apertura, que ahora puede ser modificado a través del PIN, el presupuesto institucional modificado en cualquier momento, ya se elabora el cuadro de necesidades. En realidad el cuadro de necesidades se elabora desde el principio, se elabora desde el mes de mayo y junio de cada año por el órgano encargado de las contrataciones. Le dice, mira, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que necesitas para este año que viene? Necesitas computadoras, ya. ¿Qué más? Papel, muy bien, tal. Entonces hago un cuadro de necesidades que me sirve para compatibilizar los dos anteriores. Una vez que tengo el PEI, el POI, el PI, el cuadro de necesidades, ya elaboro el PAC, el Plan Anual de Contrataciones. Este plan anual que en la actualidad puede ser modificado incluso hasta su integridad. Muy bien, el plan anual de contrataciones, digo, construir un colegio, licitación pública, tal cosa, tal cosa. Entonces, y voy a decir la clase de procedimiento de selección. Y es aprobado por el titular de la entidad. Aprobado por el titular de la entidad, ya viene el requerimiento específico por el área usuario, porque ya el órgano encargado de las contrataciones le va a decir, mira, ya se aprobó tu compra.
son 50 automóviles, ahora dime qué es lo que debe contener estos automóviles y quién debe tener estas calidades de proveedor. Entonces el área usuario dirá, muy bien, necesito 20 vehículos con doble tracción para que se dirijan a tal y tal, necesito choferes, etcétera, etcétera. Y también dirá, quien venda los automóviles deberá tener 2 veces la experiencia y quien venda los automóviles debe tener concesionarios, etcétera, etcétera. Aprobado ello, aprobado el requerimiento específico por el área usuaria, evidentemente ya el órgano encargado de las contrataciones hace una indagación de mercado. Va al mercado, como lo dice su nombre, y averiguará si hay pluralidad de postores, si hay mejoras en los requerimientos técnicos mínimos, si se puede prorrotear la buena pro y principalmente determinará el valor estimado en bienes y servicios. Dirá, tengo 5 presupuestos y tengo 5 precios históricos, ahora voy a sacar un promedio, el promedio es tanto. Muy bien. Todo ello tiene que tener un resumen ejecutivo que se publicará en la página web. Luego vendrá la certificación presupuestaria, es decir, todos estos actos que ya conforman el expediente de contratación tienen que tener certificación presupuestaria. O bien, entonces la dirección de presupuesto de la entidad, así, está bien, tiene presupuesto, por lo tanto se puede llevar a cabo. Unidos todos estos elementos, ya hay un expediente de contratación. Y este expediente de contratación tiene que ser aprobado por el titular de la entidad. Así de sencillo. Una vez aprobado por el titular de la entidad, evidentemente se le va a enviar el expediente o bien al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, dependiendo del procedimiento. ¿Sí? Muy bien, creo que ya me pasé de la hora. Solamente quiero para agradecerle al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna por la gratísima invitación. Hemos retornado varias oportunidades, pero este mes de diciembre retornaremos en forma presencial. Esperamos reencontrarnos con todos. Agradecerle al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna por la invitación y a todos ustedes por la paciencia que me han tenido en estos momentos. Muchísimas gracias. Quedo por las preguntas que quieran realizar. Muchísimas gracias, doctor Jorge, por la ponencia del día de hoy. Tal como mencionó, es momento de levantar la mano a aquellos que tengan dudas respecto al tema expuesto. Por favor, para poder habilitarles el micrófono. O pueden dejar un mensaje por el Zoom para poder darle lectura y así hacerle alcance al doctor Jorge y así pueda responderle su interrogante. Creo que ha quedado claro. Creo que queda en las gracias de todos. Parece que ha sido muy comprensible la exposición del día de hoy. Entonces, acto seguido, procederemos a ya culminar con la ponencia sin antes realizar el reconocimiento respectivo. Lectura de resolución de reconocimiento. Perdón, un momento, parece que hubo un error acá de tipeo. Unos segundos, por favor. No me había percatado. Ya, ahora sí. Mis disculpas, doctor. Era un error de imprenta o digitalización. Lectura de resolución de reconocimiento número 0016-JD/ICAT del doctor Jorge Enrique Céspedes Ramírez, que estará a cargo de la directora académica, la doctora Marta Tula Gálvez Márquez. Adelante. Bien, gracias. Gestión 21-23, Bicentenario de la República del Perú. Resolución 016-21 de Vicase Tacna. Visto. La propuesta del señor doctor Jaime
Montalico Caya, decano de la Orden, y de acuerdo con la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, el doctor Jorge Enrique Céspedes Ramírez sea reconocido en atención a sus méritos académicos y profesionales como miembro distinguido del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, considerando de que conformidad con el artículo 29 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y la Junta Directiva es el órgano de gobierno y gestión. Que el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, ameritando esas cualidades dentro de sus facultades, otorga el reconocimiento institucional a las personalidades del derecho de singular relevancia y de nivel nacional, expresándole singular reconocimiento como miembro distinguido al doctor Jorge Enrique Céspedes Ramírez. Resuelve. Artículo primero. Otorgar el reconocimiento al doctor Jorge Enrique Céspedes Ramírez en su mérito a su destacada trayectoria profesional, puesto al servicio del derecho y la comunidad tacneña, distinguiendo como miembro distinguido de esta orden, que se le concederá acto solemne a realizarse el día 9 de noviembre del presente año, 21 horas. Artículo segundo. Registrar el presente reconocimiento en el libro de miembros honorarios al doctor Jorge Enrique Céspedes del presente año. Artículo tercero. Notificar el contenido del presente resolución al doctor Jorge Enrique Céspedes Ramírez para efectos consiguientes. Regístrese, comuníquese y archive. Ilustre Colegio de Abogados, doctor abogado Jaime Montalico Caya, decano de nuestro Ilustre Colegio de Abogados. Muchas gracias, doctora Marta. Doctor, algunas palabras referente a la culminación de esa tercera conferencia magistral. Solamente agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna por la gentileza en invitarme para poder dirigir a su comunidad jurídica. Agradecer a la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna por tal amable gentileza, y felicitarlos por los 63 años de constante labor que vienen realizando. En realidad me unen muy buenos lazos de amistad con muchos miembros del Colegio de Abogados, a quienes les agradezco estos lazos de amistad y amabilidad que tienen con mi persona. Yo los estaré visitando posiblemente la segunda semana de diciembre y creo que ya existe un pequeño proyecto para hacer un curso de especialización ya en forma presencial. Además, para probar la exquisita comida tacneña y sobre todo ese picante de la tacneña que siempre se extraña. Muchas gracias. Muy bien. Acto seguido tendremos la clausura, palabras de agradecimiento y cierre de la tercera conferencia magistral a cargo de nuestra directora académica y de conferencias, la doctora Marta Tula Galvez Márquez. Adelante, doctor. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, doctora, adelante. La Junta Directiva del Colegio Ilustre de Abogados de Tacna, representado por nuestro decano y nuestra Junta Directiva y agremiados, darles las muchas gracias, doctor Enrique Céspedes, por su brillante exposición acerca de
del tema reglas básicas del estado de contrataciones, que nos ha servido para esclarecer muchas dudas que teníamos. Y de una manera muy especial, doctor Jorge Céspedes, por su encomiable apoyo en este aniversario de ese ilustre colegio de abogados. Y lo esperamos pronto, como dice, en diciembre. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor. Muy agradecido, doctora, muy gentil por sus palabras. Muy bien. Muchas gracias al doctor Jorge Céspedes Ramírez por habernos acompañado en esta noche, en esta semana jurídica, en este segundo día. El día de ayer, lamentablemente, el señor ministro, en coordinación con la Premier, no se pudo presentar. Ya estaremos informando la reprogramación de su ponencia magistral. Sin más que agregar, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado, tanto en la presente plataforma Zoom, como también en el Facebook Live. De todo corazón, doctor, muchas gracias. De la misma forma, cordial saludo y lo esperamos aquí en la heroica ciudad de Tacna. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.